Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en esta noche de miércoles y poder compartir con ustedes la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y yo quiero que me acompañes a orar. Vamos a darle gracias al Señor para que esto que vamos a hablar hoy sea una palabra que Él haya dispuesto para nuestras vidas, que nos use y que podamos recibir en nuestro corazón lo que Él tiene para nosotros. Así es que acompáñame ahí donde estás en casa. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das la oportunidad hoy de volvernos a encontrar contigo, Señor. Yo te pido que la palabra que vayamos a hablar sea una palabra que esté preparada para cada vida, para cada corazón, Señor, que hoy está expectante. Te pido que tú nos llenes de tu gracia y de tu favor y que a través de estos medios podamos seguir meditando constantemente en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues yo quiero compartirte hoy una palabra. He estado meditando en esto. Estos son los tiempos, creo, en los que pues el Señor nos está invitando a, a conocerle más, ¿no? Hemos escuchado, yo sé que tú también has escuchado seguramente que este tiempo, este año 2020 que hemos vivido esta pandemia, toda esta situación de estar en casa, de cambiar radicalmente nuestras vidas, pues yo sé que hemos oído un mensaje de parte del Señor en donde Él ha dispuesto este tiempo para que su iglesia se prepare, para que estemos preparados para lo que es el siguiente avivamiento, el siguiente gran avivamiento que va a venir. Pero obviamente el Señor está preparándonos para eso, para que cuando venga ese tiempo podamos ser una iglesia dispuesta, preparada y entendida de los tiempos que estamos viviendo. Así es que yo le puse a esta palabra que me dio el Señor hoy, preparación para la vida cristiana. Y justamente hoy te quiero compartir algo al respecto de esto, cosas que el Señor me ha ido mostrando en este tiempo que forman parte de esta preparación para la vida cristiana. Cuando hablamos de preparación, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando en lo académico nos tenemos que preparar, pues son varios años, ¿verdad?, de preparación, sin contar el kinder a lo mejor, desde la primaria hasta terminar una carrera, pues hay alrededor de unos 16 años, quizás un poco más, dependiendo de la carrera, en donde hay una preparación diaria para que en la parte académica seamos formados y aprendamos, ¿no? Recibamos un conocimiento y podamos ser formados para enfrentarnos a lo mejor a ciertos retos en nuestra vida o para elegir una profesión y podernos dedicar a esa profesión con excelencia para el Señor. Pero no es un camino corto, no se hizo en 2 días o en un año, ¿no? Es un tiempo de preparación que hay y requiere una serie de elementos de disciplina, de orden, de esfuerzo, ¿no? Ahorita vamos a ir entrando un poco más a estos elementos, estos componentes que hay dentro de la preparación. De la misma manera, por ejemplo, un atleta para prepararse, un atleta de alto rendimiento, pues tiene que trabajar para poder rendir en el deporte, tiene que hacerlo con diligencia, ¿no? Tampoco es una cuestión que se resuelva en un año y ya yo empiezo hoy y mañana me vuelvo un gran futbolista, un crack del fútbol. Pues no, no es así. Necesitamos pasar por un proceso de preparación, por un tiempo de preparación. Y yo encontré que así mismo en nuestra vida cristiana tenemos que estar preparados. Tenemos que pasar por un proceso de preparación para que podamos ir creciendo, ir madurando, ir avanzando. Y esta preparación tiene algunos elementos, algunos componentes que son sobre los que yo hoy quiero compartirte esto que me dio el Señor. Así es que si tú tienes por ahí donde tomar notas y estás aprovechando esto, de todos modos quedan grabadas
las predicaciones, tú las puedes seguir consultando, pero yo te invito a que lo que hoy te hable el Señor, eso que te esté mostrando, tú lo puedas ir registrando, porque es parte de la preparación. Y mira, vamos a ir hablando a lo largo de este rato en 5 componentes que yo identifico para tener una preparación para la vida cristiana, ¿no? Entonces, el primer componente de estos es el tiempo. Vamos a hablar también de la dedicación, de la energía, de la práctica constante y de la visión. Estos son los 5 componentes de los cuales yo hoy te quiero hablar para prepararnos para una vida cristiana, una vida conforme a los propósitos, conforme a lo que el Señor nos va a ir mostrando. Y este es el tiempo de hacerlo. No hay que desaprovechar esta oportunidad, al contrario, ya han pasado varios meses y tenemos que entender esto e irnos preparando para alcanzar esta comprensión de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿sale? Entonces vamos a ir entrando un poquito más en esta palabra. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, aquí mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Entonces, estos elementos de los que vamos a ir hablando se van a complementar con una serie de reglas a las que tenemos que atenernos, a las que tenemos que sujetarnos. Debemos conocer cuáles son las reglas que están escritas en la palabra para poder prepararnos para la vida cristiana. Es decir, no solamente es algo que sea un deseo de nuestro corazón por un servicio a lo mejor hacia el Señor, sino que realmente también debemos de establecer ciertas reglas y esas reglas que ya estableció el Señor, seguirlas. Aquí lo que le dijo Pablo a Timoteo es que ningún atleta va a recibir la corona si no compite según el reglamento, nueva versión internacional. Es decir, si no hace las cosas conforme el Señor las ha mandado. Entonces, estos elementos se van a complementar. Algunas de estas normas, algunas de estas reglas que vamos a ir viendo también a lo largo de este ratito son el dominio propio, por supuesto. Pablo habla mucho del dominio propio y vamos a entrar en ello. La sana doctrina, esta cobertura que nos va a dar la sana doctrina es otra de ellas. Debe de haber un deseo sincero en nosotros de cumplir la voluntad de Dios. Esa es otra regla, un deseo sincero por cumplir su voluntad. Debemos de encontrar en nosotros el ser mansos, la mansedumbre de la que habla la palabra. Debemos también de encontrar la sumisión a los demás, la sumisión a Dios. Debe de haber un espíritu en nosotros dispuesto a someternos, a ser sumisos. Y vamos a ir entrando en cada una de estas partes que el Señor me dio. También debemos de trabajar para la edificación de la iglesia. Es necesario entender que somos un cuerpo y que debemos de edificar este cuerpo que formamos todos como iglesia. También otra regla es a favor del orden. Debemos de estar a favor del orden que Dios ha establecido en su palabra para nuestras vidas, para nuestras familias, para cada rol que tenemos en nuestros diferentes momentos, ¿no? En casa, en el trabajo, en la iglesia. Otro componente muy interesante, importante para el Señor es el amor. Tenemos que entender esta parte del amor y el no tener golpes bajos, es decir, el que nos enfoquemos y podamos cumplir sin hacer atajos, sin buscar ajustes a las reglas que ya Él ha establecido, ¿sale? Entonces, estos 9 elementos que te acabo de mencionar aquí, combinados con los componentes que arriba te dije de tiempo, dedicación, energía, práctica constante y visión,
son sobre los que te quiero platicar hoy. Quiero pedirte que dispongas tu corazón para cada uno de ellos, porque yo estoy seguro que el Señor nos quiere preparar. Esto no es algo que ha sucedido y que estamos en casa porque pues ya pasó y simplemente fue una casualidad. No, estamos en un tiempo de preparación. Este es el tiempo de estar preparados. Y si no aprovechamos el tiempo de la preparación, no vamos a salir listos, no vamos a estar listos para correr la carrera y ganar. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a usar varias de las cartas de Pablo que yo fui encontrando, como él habla en Filipenses, en Timoteo, en Efesios, acerca de esta palabra. Y ahorita vamos a ir metiéndonos un poco más a ello. Y vamos a desarrollar entonces cada uno de los componentes de los que te platiqué. Vamos a empezar por el tiempo, ¿sale? Sin duda, cuando hablamos de tiempo, todos lo entendemos. ¿Qué quiere decir el tiempo? Pues apartar un tiempo para el Señor. Yo creo que es fácil de entenderlo, ¿no? Sin embargo, la pregunta de fondo es, ¿cuánto tiempo dedicamos diariamente a meditar en su palabra, aprender de él? Y esto me llevó a lo siguiente. No hay un atajo. Necesitamos entender que esto es un proceso de preparación de lo que estamos hablando, ¿no? Decíamos al principio que pues no es de la noche a la mañana. No agarro yo un libro de cálculo y lo aprendo de un día para el otro. O si ponemos otros ejemplos, no sé, vamos a pensar en un platillo. Piensa en tu platillo favorito, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta un buen corte de carne, vamos a pensar, ¿no? Unos ricos tacos también pueden ser, un rico michiote, una barbacoa de borrego, ¿por qué no? Ya se me está antojando todo eso. Ahora, todo esto tiene un proceso, ¿verdad? Hablando del tiempo. No por tener los elementos ahí a un lado, digamos que pues vamos a pensar para una rica barbacoa, bueno, pues habrá los elementos que llevarán un poco de arroz, el garbanzo para el consomé, digamos la combinación de verduras, las especias, todo lo que está alrededor. Más la carne, por supuesto, ¿no? Hay que tener al borrego. Pero para poder disfrutar de esa barbacoa, pues tiene que pasar un tiempo. Se tiene que preparar. No por tener aquí los elementos, pues voy a agarrar un arroz así sin cocinar, ni un garbanzo, ni le voy a dar una mordida al borrego, ¿no? Cuando todavía anda ahí caminando. O sea, en realidad tiene que pasar un tiempo para que se prepare, para que esté listo el platillo que más nos agrada. Y ese tiempo es el tiempo de la preparación. Requiere entonces un tiempo. Si nosotros queremos prepararnos para una vida cristiana, necesitamos invertir tiempo. No va a ser automático, no es que venga en una cajita y ya le pongamos agua, ¿no? Como alimentos rápidos. Aún así, esos alimentos rápidos tienen un tiempo, no lo abres y ya te lo comes. O sea, en realidad, a lo mejor son unos minutos, pero aún así dedicas un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo al día pasamos preparándonos para nuestra vida cristiana? Este es el primer componente. Si le preguntamos igual a un atleta de alto rendimiento cuánto tiempo dedica, pues nos va a decir, y nos vamos a sorprender seguramente por todo el tiempo que diariamente le dedica a prepararse para ser el mejor, para estar listo para la competencia. Ahora, aquí yo me quedo pensando un poco. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos? El Señor nos habla, hace un rato leíamos que, por ejemplo, debemos de estar entre las reglas a favor del orden, ¿no? Y el Señor, pues obviamente espera de nosotros que le dediquemos un tiempo, pero ¿cuánto tiempo vamos a dedicar? Yo estuve pensando en esa parte y si comparo mi vida y, por ejemplo, mis actividades y veo a
mi esposa y sus actividades y veo a mis hijos y sus actividades y así sucesivamente, ¿no? Si tomáramos cada uno de nosotros una medida, nos podemos dar cuenta que nuestras diversas actividades nos dan pues distintos tiempos en los que podríamos conectarnos con el Señor, ¿no? No son las mismas actividades y no son los mismos tiempos. Entonces, ¿cuál es realmente el tiempo? ¿Cómo es que podemos entender esta parte del tiempo? Yo me quedé pensando en que a favor del orden que decíamos hace rato, pues hay un proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? No es lo mismo lo que yo puedo dedicarle a lo que puede dedicarle mi esposa. A lo mejor ella puede dedicarle más o yo menos, no lo sé. Pero lo que es importante del factor del tiempo y que te quiero compartir hoy es que debemos prepararnos de manera ordenada. Yo pensé, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, vamos a poner uno de estos grandes propósitos que siempre hay para tener una vida de ejercicio, ¿no? Una vida saludable en ese sentido, físicamente hablando. Cuando te inscribes al gimnasio y vas, pues no te dicen luego, pásele por aquí y hoy su rutina va a durar 5 horas, ¿no? Y entonces va a estar en este aparato y en este y en este y en este, y vamos a empezar con brazos, pierna, hombros, pecho y así nos vamos a ir, ¿no? Y tiene las próximas 5 horas, ¿no? Pues no pasa de esa manera. Si yo llego y me ponen una rutina de 5 horas, bueno, para empezar seguramente a los 20 minutos ya voy a estar cansado, ¿no? Pues a las 5 horas no voy a llegar, pero ni por asomo. Sin embargo, habrá quien esté ahí y que ya lleve esas horas o más, entrenando, preparándose. Y claro, tú los observas y bueno, pues si son físico-culturistas, pues a lo mejor van a estar súper ponchados y van a saberlos con unos megabrazos, ¿no? Así como debe de ser, dependiendo del número de horas que le han dedicado. Pero yo entendí que hay un proceso entonces. Si yo quisiera y mi meta fuera ponerme así, y que mis brazos fueran como mis piernas, ¿no? de grandes, pues entonces yo tendría que dedicar de manera ordenada un tiempo, porque en un día no lo voy a conseguir. Y tendría que empezar por una rutina que me permitiera ir creciendo, ir avanzando, irme moviendo hacia la meta. Con esto lo que quiero decirte es que debemos de llegar a eso justamente, a la meta. Y mira, yo te quiero leer algo que escribe Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12. Dice aquí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En este primer versículo dice Pablo, no es que ya lo alcance, sino que prosigo. Él dice, prosigo para ver si logro asirme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Wow, a mí me encantó esta palabra que dice Pablo. Respecto del tiempo, el Señor aquí nos dice, ¿sabes qué? Seguro no lo has alcanzado aún. Porque la idea es tener más tiempo con el Señor, ¿no? Eso comentaba yo con mi esposa y teníamos una plática al respecto de nuestros tiempos con el Señor y decíamos es que hay que llegar a más, un tiempo más con el Señor, intimidad con el Señor, ese tiempo secreto con el Señor y es correcto, pero hay un proceso para ir alcanzando cada vez más y más el tiempo. Así es que yo te invito a que en este factor del tiempo tú puedas ver esto que leíamos aquí.
¿Cuánto tiempo le dedicas hoy? Dependerá quizás de las muchas actividades que tengamos, pero siempre hay un tiempo y requerirá un esfuerzo. Ahorita vamos a ir a esta parte de la dedicación y de la energía. ¿Por qué? Porque pues si no lo empezamos, no va a pasar lo que dice aquí. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Va dejando atrás, eso para mí representa el avance que va teniendo, extendiéndose hacia lo que está adelante. O sea, no está estático, va avanzando, va madurando, va aprendiendo a depender más del Señor. Y en este caso del tiempo, yo he aprendido en mi vida que conforme le doy más tiempo y hago mi tiempo de oración y empiezo temprano mi tiempo de oración y busco que durante el día haya más tiempo en donde yo pueda alabarle o pueda adorarle, y busco que en lugar de ver algún programa o alguna serie, pues ahorita quiero sentarme a escuchar una palabra o a leer o a meditar en la palabra. Entre más vamos avanzando en esa relación con el Señor, más fácil nos vamos a dar cuenta que es dedicarle a Él tiempo. Si hoy tú te propones decir, no, mañana, a partir de mañana me voy a dedicar 5 horas a estar con el Señor, yo creo que vamos a claudicar al segundo día o en ese mismo día durante las primeras horas. ¿Por qué? Pues porque es un proceso y hay que ir avanzando hacia ese proceso. Ahora, mira lo que dice aquí, segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Porque ahorita esta palabra me la dio el Señor sobre esas preguntas de cómo, a ver, cómo vamos a ir avanzando, cuánto tiempo, cómo es. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, dice, reflexiona en lo que te digo. Yo te digo hoy, reflexiona en todo esto que vas a escuchar hoy. Aquí dice el Señor, reflexiona en lo que te digo, y dice Pablo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Pablo le está dando a Timoteo, esta es la segunda carta que le está escribiendo a Timoteo, y le está dando un chorro de palabras, instrucciones, recomendaciones, guías, le está exhortando, le está diciendo que se mantenga firme. Bueno, vamos, ahí están las dos cartas que le está escribiendo. Y aquí en la segunda carta le dice, oye, reflexiona, le invita a hacer un alto y le dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Así es que en todo lo que vamos a seguir platicando hoy, esto es lo que yo te dejo de parte del Señor. Yo no sé cuánto tiempo cada uno de nosotros puede dedicar, pero sé que tenemos que estar a favor del orden y empezar a dedicarle tiempo. Cada día más tiempo. Conforme el Señor dice aquí, nos dé una mayor comprensión de todo esto que estamos viendo. Así es que anímate, el Señor te lo va a dar. Él te va a decir cuánto tiempo, cómo y de qué manera, cómo vas a ir librando esta batalla. Bueno, ahora este tiempo, como dijimos hace un rato, va a implicar una dedicación y energía. ¿Te acuerdas que son los otros dos elementos que hablamos ahí? Yo los junté aquí para hablar sobre ellos, dedicación y energía. Bueno, segunda de Timoteo 2:8, es decir, el siguiente versículo después del que acabamos de leer, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, dice Pablo. Le dice Pablo a Timoteo. Otra vez, no dejes de recordar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Vamos a hablar de dedicación y vamos a hablar de energía, porque pues para dedicar ese tiempo, para prepararnos para la vida cristiana, vamos a necesitar dedicación, pasión, energía de nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo primero que yo encontré aquí es pon los ojos en Jesús.
Pon tus ojos en Jesús. Aquí le dice Pablo a Timoteo, primero le dice, reflexiona, lo que leímos hace un rato, ¿no? Y el Señor te va a dar mayor comprensión de todo esto. Y después de que le dice esto, le anima y le dice, y pon tus ojos en Jesús. O sea, no dejes de recordar a Jesucristo, levantado de entre los muertos. O sea, le dice a Jesús, quien venció, quien ya ganó, quien resucitó, quien está vivo hoy, quien nos dijo que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, quien dio esa victoria sobre nuestras vidas, ¿sale? Entonces le anima y le dice, pon tus ojos en Él. Poniendo nuestros ojos en Jesús, que es nuestro gran capitán, que venció a la muerte, que ganó todas las batallas, que gana todas las batallas, mirándolo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué en dedicación y energía yo encuentro esto importante? Pues porque en nuestras fuerzas no vamos a poder. Por mucho que queramos, no vamos a poder. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, veremos, dice la palabra, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Creeremos y seremos fortalecidos. Él se fortalece en nuestras debilidades. Él nos puede dar eso. A lo mejor vamos a decir, no, es muy difícil dedicarte un tiempo, Señor, porque no tengo tiempo. O sea, empiezo a las 6:30 de la mañana y tengo que desde ahí levantarme y hacer y moverme y luego tengo todo el día y regreso y tengo otras actividades y luego ya viene la noche y estoy cansado, ¿no? Suponemos una rutina muy normal que a veces tenemos. Yo te digo una cosa, dedicación y energía. A lo mejor nos levantamos 6:30 y nos tenemos que levantar una hora antes, 5:30. Y ahí tengo una hora para dedicarle al Señor y para preparar mi vida cristiana. Pero ¿qué necesitamos? Poner los ojos en Jesús. Nosotros entendemos en esto que nos extendemos hacia la meta. Vamos dejando atrás aquellas cosas que no nos convienen y nos extendemos a la meta sabiendo que Cristo nos ha prometido una vida eterna. Por eso ponemos nuestros ojos en Él. ¿Por qué es importante esto? Porque esa energía y esa dedicación que vamos a sacar es porque estamos mirándolo a Él y mirando el premio que hay de alcanzar la meta, la vida eterna con Él. Si nosotros no vemos esa parte de motivación que hay, como aquí Pablo se lo dijo a Timoteo, o sea, no dejes de poner tus ojos en Jesús, recuérdalo siempre. ¿Qué es la promesa? Él ganó, Él venció, Él resucitó. Si no lo vemos así, nos va a faltar la dedicación y la energía, ¿eh? Porque, pues sí, claro, suena fácil decirle a alguien ahorita, pues párate a las 4 de la mañana, ¿no? Y ahí empiezas. Pues, digo, suena fácil, pero hacerlo, ¿qué hay en nuestro corazón que nos motiva a eso? Al poner nuestros ojos en Jesús, no nos vamos a desviar del camino, no vamos a desfallecer. O sea, vamos a estar enfocados en la meta y vamos a poder dedicar la energía, vamos a poder dedicarle la pasión que se necesita hacerlo. No va a salir sola, o sea, la lucha no es así sencilla, pero cuando ponemos nuestros ojos en Él, nos damos cuenta de que podremos hacerlo en Él porque Él es nuestra fortaleza. Y mira, vámonos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice aquí Pablo, como te decía, estamos aprovechando mucho la palabra que Pablo nos da al respecto de esto que el Señor habla. Y dice el 24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Aquí Pablo nos dice, sí sabes, ¿no? Que en una carrera, si estás en una carrera, todos los que están, el que está aquí a la derecha, el que está aquí a la izquierda, va a competir junto contigo por el mismo premio, por el primer lugar.
Y dice él, solo uno lo va a obtener. Corre pues de tal modo que lo obtengas. Aquí entendemos esto. No es que el Señor solo tenga un premio. El Señor para cada uno de nosotros ya lo dio el premio, ya ganó la batalla, ya nos dio la victoria junto con Él. A través de su sangre, de haberse subido a esa cruz, de haber muerto por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Señor y de haber resucitado y vencido a la muerte. Nos entrega a todos ese premio. Pero dice aquí tenemos que correr para alcanzarlo, ¿no? Eso es, y estar preparados. Entonces, ¿cuál es el desafío que vamos a ver de la energía, de la dedicación? Mira, primer cosa, el enfoque, reitero. En el versículo 24 hay un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Obtener el premio. Puestos nuestros ojos en Jesús. Eso es lo primero que dice aquí Pablo. Corre pues de tal modo que lo obtengas. Es lo que te recuerda. El versículo 25. Vamos a hablar aquí de la dedicación, de la disciplina. De estar bajo la doctrina. ¿Te acuerdas que hace rato hablamos de estos 9 componentes? Aquí va a estar la sana doctrina, el deseo de cumplir su voluntad. Dice el versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se va a echar a perder. Nosotros, en cambio, por un premio que dura para siempre. Pero ¿qué componente hay aquí? Disciplina. Aquí está la dedicación, aquí está la disciplina, aquí está la doctrina sana sobre nuestras vidas, aquí está el deseo, que también era otra de las reglas de las que hablamos al principio, de cumplir su voluntad. Debe de haber una disciplina en nuestras vidas. El versículo 26 dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. ¿De qué nos está hablando aquí? De un propósito, de una visión que tiene Pablo. Él dice, no corre como pues quien no tiene una meta, ¿no? Bueno, pues, ¿para dónde voy? Pues quién sabe, ¿no? Ahí agarro monte. No da golpes al aire, él está enfocado. Y versículo 27, con dominio propio, que es otra de estas reglas de las que hablamos que debe de haber en nuestra vida. Aquí se está, en cada una de estas partes yo fui encontrando estas relaciones, por eso te pido que estés muy atento a cada una de ellas. Dominio propio, dice el versículo 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Dominio propio. Aquí Pablo nos habla de que debe de existir un dominio propio. Ese es el desafío de correr esta carrera con energía, con dedicación. Entonces, el Señor nos está preparando para esto. Ahora, ¿ok? Debe de haber un tiempo, todos los días el componente de tiempo en nuestras vidas. Para esto necesitamos dedicarnos y necesitamos energías. Y para eso es necesario este enfoque, este desafío. 1 Corintios 9, 24 al 27, para que te acuerdes de todo este proceso del que estamos hablando. Y esto nos lleva a la práctica. Tiene que haber una práctica constante en nuestra vida. Esa disciplina de la que estamos hablando, pues tiene que ver con la práctica, porque de lo contrario, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿No? Y mira, vamos a 1 de Timoteo, nuevamente en esta referencia hacia Timoteo, de parte de Pablo, 1 de Timoteo 4, del 6, versículo 6 al 10, ¿sale? Vamos a pasar al ejercicio, a poner en práctica, que es el cuarto componente que yo te había dicho hace un rato, la práctica constante. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido.
Entonces, hace rato hablamos de las normas, de las reglas a las que nos debemos de sujetar. Aquí le está hablando de estar bajo la sana doctrina. La práctica constante en nuestra vida de estar bajo la sana doctrina. Aquí le habla y le dice, oye, tienes que estar bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Cómo estaríamos bien alimentados? ¿Cómo te das cuenta de alguien que está bien alimentado? No sobrealimentado, porque eso ya hablamos de que sí se va a notar, pero no, de bien alimentado. Pues porque ves a alguien fuerte, con energías, radiante, chapeado, ¿no? Aquí le dice, tienes que estar bien alimentado. Bien alimentado es balanceado. Bien alimentado es una comida que físicamente es a su hora, o sea, conforme debe de ser, en los momentos que debe de ser, de una manera balanceada, bien nutrida, o sea, bien preparada. Debe de ser así, ¿no? Bien alimentado. Sobrealimentado, mal alimentado, poco alimentado, bueno, pues ya entendemos cada uno de esos conceptos. Pero aquí le dice que constantemente debe de estar bajo esa sana doctrina bien alimentada. Entonces, ¿cómo pasamos al ejercicio? ¿Cómo pasamos a la práctica constante? Pues así. ¿Qué tenemos para alimentarnos todos los días? Tenemos actividades que pueden ser de nosotros mismos, es decir, del tiempo que nosotros le dedicamos al Señor, de manera personal, a través de la meditación, de la lectura de la palabra, de la alabanza, de la adoración, de la oración. La oración es algo poderoso que hemos estado experimentando últimamente, no solamente nosotros aquí en la iglesia con los tiempos de oración matutina que tenemos todos los días, de lunes a domingo. Temprano estamos en eso y hemos visto el mover del Señor, hemos visto los milagros del Señor y la transformación, al menos en lo personal, en mi vida. Cómo el Señor nos va dando. Tenemos que practicarlo constantemente y aquí está claro, tienes que estar bien alimentado. Luego le dice, versículo 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Ahí está, dijimos hace rato en una de las reglas, sumisión a Dios, sumisión a los otros. Le dice aquí claramente Pablo, no estés perdiendo el tiempo en otras doctrinas, en otras ideas, en lo que el mundo pone, en la tradición, todo lo que quieras que esté alrededor. No pierdas el tiempo en eso. Entrénate, dice, en lugar de eso, entrénate. Un entrenamiento es una práctica, ¿no? Es constante. Entrenarme, pues es practicar, es hacer el ejercicio, es estar en forma. Aquí le dice, entrénate para la sumisión a Dios. Así es que, pues tenemos que hacerlo así, tenemos que entrenarnos. Bien alimentados para después estar entrenándonos. Versículo 8, mira. El entrenamiento físico, le dice Pablo a Timoteo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarte en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Wow. Pablo sigue hablándonos aquí de este enfoque, en dónde estamos, corriendo para alcanzar el premio. Y él le dice aquí a Timoteo, el entrenamiento físico lo compara y le dice, es bueno entrenarse físicamente. Pero, le dice, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. ¿Sabes qué es someterte al Señor? Hacer su voluntad. Él dice que oremos. Sí, ¿verdad? Tenemos que orar. Él dice que meditemos en su palabra. Claro que lo dice. Si nos vamos a, no sé, Josué, ¿qué le decía? De día y de noche, medita en la palabra. Si nosotros queremos someternos al Señor, es cumplir con las cosas que Él nos está diciendo y ser obedientes. ¿Qué estamos viendo ahorita? Ya terminamos Jeremías.
ahorita. Se acabó Jeremías. Pero ¿qué vimos todavía en esta última parte de la palabra? Redunda el mismo tema, la obediencia a la palabra del Señor. Esa es la sumisión. Estoy de acuerdo, voy a obedecer. Que a lo mejor muy en el fondo no me agrada la idea, pero no importa, voy a obedecer. ¿Por qué? Porque lo deseo hacer, porque entiendo que es importante. Y aquí nos lo dice Pablo, es mucho mejor que te entrenes en eso. Pero es un entrenamiento, es una práctica. Como lo decíamos hace rato, no es automático, no vamos a decir mañana sí, le voy a dar todas estas horas y voy a estar ahí. No, yo creo que no. Pero reflexiona en esto. Y el Señor te va a dar mayor conocimiento, profundidad en el conocimiento sobre este tema. Es lo que vimos hace un rato. Bueno, versículo 9. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso, versículo 10, que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Vuelve a decir Pablo, trabajamos con esmero y luchamos para alcanzar el premio. Espiritualmente, ejercitarnos nos hace aptos y mejores cristianos. Por eso viene la práctica aquí. Tenemos que ejercitarnos para poder ser aptos y vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, nuestra vida va a atraer a otros a Cristo. Porque pues estamos entrenándonos. Se va a notar, ¿no? Bueno, vamos apurándonos, porque el tiempo avanza y yo tengo como otras 40 páginas aquí que decirte. Vamos a hablar por último de la visión, que es el último componente que vimos ahí. ¿Recuerdas que tenemos una visión, por ejemplo, aquí en la iglesia, aquí en Amistad de Tlaxcala? Conocer a Cristo para bendecir a otros. ¿Sabes? Aquí vamos a encontrar una relación de estas otras reglas que vimos. Por ejemplo, el amor. ¿Por qué es una regla? Pues porque tenemos que tener amor. Tenemos que amar como Dios ama, lo que Dios ama, a quienes Dios ama. Claro, es fácil decirlo, pero al final, ¿qué requiere? Entrenamiento. Y el entrenamiento requiere energía, dedicación, tiempo. ¿Ves cómo va armándose? Y todo esto con una visión. Nosotros debemos de ser sumisos, debemos de ser mansos, debemos de trabajar por la edificación de la iglesia. Ahí está la visión, conocer a Cristo para bendecir a otros. Como decíamos hace un rato, se va a notar. Si yo voy al gimnasio y empiezo a entrenar y le empiezo a dedicar y a meter toda la energía y el tiempo, se tiene que notar, ¿verdad? Si no, pues qué chiste que me regresen mi dinero, pues si no me pongo como la roca, pues no va a funcionar. Claro que no va a ser de la noche a la mañana. Segunda de Timoteo 4, vamos a terminar con esta parte. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Pablo aquí. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Wow. Aquí Pablo nos dice, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear para terminar la carrera, perseverar hasta el fin. ¿Qué dice aquí pelear?
pues sabes que va a haber batallas en nuestra vida, va a haber tentaciones en nuestra vida, va a haber problemas, pero confía, el Señor ha vencido. Así es que yo te quiero animar para prepararte. Este es un tiempo para prepararnos. No es un tiempo, esto que estamos viviendo este año, no es un tiempo, como ya lo hemos visto, que se deba de desperdiciar, que se nos deba de ir de entre las manos. Es un tiempo de oportunidad que el Señor ha dispuesto para prepararnos a vivir una vida cristiana. Es el aquí y es el ahora, en donde Dios ha creado el ambiente propicio para que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y podamos prepararnos para vivir una vida cristiana. Te animo. Aquí están en la primera carta y en la segunda carta a Timoteo hemos repasado, en Filipenses hemos repasado, en Corintios hemos entrado, Corintios 9, 24 al 27, el desafío. ¿Sabes qué? El Señor quiere que hagamos eso. ¿Tenemos entonces una visión? Sí, aquí dice, lo acabamos de leer, versículo 8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino es para todos los que esperan con anhelo su venida. Tenemos una visión, tenemos un premio, una meta a la que tenemos que llegar. Necesitamos practicar, necesitamos de nuestra energía, necesitamos de nuestra dedicación y necesitamos de nuestro tiempo. Y recuerda, 2 de Timoteo 2:7, esta me encantó y te la vuelvo a decir. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Cada uno de nosotros va a tener una forma diferente a la que el Señor nos va a hablar, pero todos, sin lugar a dudas, para llegar a cumplir esto que ha dicho Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y eso no lo vamos a lograr si no hacemos que nuestra vida se prepare para lo que viene. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este tiempo por esta palabra que tú traes a nuestras vidas, que nos desafías y que nos retas y que nos recuerdas y nos revelas que este tiempo que estamos viviendo es para prepararnos, para ser entendidos en los tiempos. Lo que hemos estado escuchando, toda la palabra que ha venido a nuestra vida a través de nuestros pastores, que se ha hablado aquí, Señor, en la iglesia. Hemos estado preparándonos y aún no ha acabado este tiempo. Y yo sé que tú vas a traer un avivamiento grande como nunca se ha visto, no solamente aquí en Tlaxcala, en todo el mundo. Pero quieres que estemos preparados. Yo te pido que esta palabra sea una palabra que guarde cada uno de los que hoy ha escuchado en su corazón y que vaya a esa reflexión contigo. Y yo declaro, Señor, que tú les darás una mayor comprensión de todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí conectados. No te desanimes, no te desconectes. Mantente bajo la sana doctrina, constantemente ejercitándote. De lo contrario, va a ser difícil mantenernos. Te animo a que sigamos en esta meditación de la palabra constante, que sigamos conectados en las reuniones, que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Hasta luego.